Vi una mujer que caminaba por entre raíces como quien cruza un pasillo de huesos. La vi a través del charco que dejó la lluvia en el borde del camino. Un vestido hecho de sombra, la piel tan pálida que parecía absorber la luna, y al acercarse el reflejo en el agua se partió en 100 fragmentos como si la noche misma tuviera miedo. Su rostro no estaba entero. Había silencio alrededor, un silencio tan denso que incluso los insectos habían decidido no respirar. Hola, comunidad. Esto va para los viajeros de la madrugada, para los que cruzan manglares y trochas con la radio como compañía, para los que han aprendido a desconfiar de los reflejos. Dedicado a los camioneros, a los turistas que se atreven, a los que vuelven tarde a casa. La posibilidad es pequeña, pero siempre existe. Y cuando la selva decide mirarte, no lo hace por cortesía. Pónganse cómodos. Apaguen las luces si quieren, pero no apaguen la mente. Salí de la ciudad poco antes de la medianoche. No lo hacía por gusto. Mi padre me había llamado desde la hacienda preocupado porque la balsa de madera, esa que usamos para cruzar el brazo del río Miraflores, había quedado varada después de la creciente. Ven mañana temprano si puedes, me había dicho. Pero al escuchar su voz cansada supe que no quería esperar. Así que llené el tanque, eché un termo de café en el asiento del copiloto y tomé la vieja carretera de tierra que cruza el bosque. Esa que casi nadie usa porque los camiones grandes ya no pasan por ahí. La noche era húmeda y cerrada. El parabrisas barría la lluvia en ráfagas irregulares y a cada golpe de viento el carro se sacudía como si algo invisible lo empujara desde los costados. No había señal de radio, solo un zumbido leve, como el murmullo de la selva metiéndose en las bocinas. A los lados del camino, la vegetación formaba un túnel de hojas negras. No veía más allá de 2 o 3 metros. El aire olía a tierra fresca y a madera podrida. Recuerdo que miré el reloj. 1:17 de la madrugada. El tramo entre Puerto Rojo y la laguna de Miraflores siempre me había parecido más corto, pero esa noche el tiempo se extendía. El motor del carro sonaba más fuerte de lo normal, quizá porque no había otro ruido que lo acompañara. Ningún insecto, ningún sapo, ni siquiera el canto distante de las aves nocturnas. Nada. Solo el golpeteo de las gotas en el capó y el sonido monótono de mis limpiaparabrisas. Entonces lo vi. A la derecha, justo antes de una curva, una figura inmóvil en el borde del camino. Pensé primero que era un tronco raro o una bolsa grande atrapada en un arbusto, pero el parpadeo de las luces del carro la delineó. Una silueta erguida, delgada, cubierta por algo que caía hasta el suelo, como si llevara un vestido o un manto oscuro. Me detuve. Apagué la música por costumbre. El motor se quedó ronroneando y la lluvia curiosamente bajó su intensidad como si el cielo también quisiera mirar. La figura no se movía, solo estaba ahí, frente a un pequeño espejo de agua formado por la lluvia. Podía ver el reflejo con claridad desde el asiento. En el charco se veía el contorno de una mujer con el cabello largo y suelto cayéndole por la espalda hasta el barro. Pero el cuerpo frente a mí, el físico, no coincidía. En el camino solo había algo inmóvil, sin rostro visible, como una sombra condensada. Sin embargo, en el reflejo, ella me miraba directamente. Sentí una presión en el pecho. Una parte de mí sabía que debía seguir, pero otra, más antigua, más irracional, me obligó a salir. La puerta del carro se abrió con un chirrido leve. El olor a vegetación húmeda me golpeó de lleno. Di 2 pasos. El lodo se hundía bajo mis botas, dejando escapar burbujas pequeñas, como si respirara. El aire estaba quieto, y lo más raro es que no escuchaba mi propia respiración. Era como si el bosque estuviera conteniendo el aliento conmigo. Cuando me acerqué al charco, el reflejo ya no estaba de pie. Se inclinaba hacia adelante, como si quisiera asomarse fuera del agua. Toqué la superficie con la punta del zapato. El agua se agitó en ondas que se mezclaron con la lluvia y el reflejo se fragmentó. En ese momento sentí que algo rozaba el costado de mi pierna, un movimiento leve, húmedo, como una rama. Pero cuando miré, no había nada. El corazón me latía tan fuerte que escuchaba el pulso en los oídos. Volví al carro apresurado, resbalando un poco en el lodo. Antes de cerrar la puerta, alcancé a ver algo clavado en la parte baja de la carrocería. Un trozo de corteza de árbol, perfectamente cortado, con un símbolo tallado a mano. Una espiral que terminaba en una forma de ojo, y debajo unas letras diminutas, casi borradas. Guardé la corteza sin pensarlo mucho. Solo quería irme, aceleré sin mirar atrás. Durante varios kilómetros no volví a ver nada extraño, aunque tuve la sensación constante de que algo me seguía, escondido entre los árboles. Cada tanto miraba por el retrovisor y en la distancia el reflejo de las luces parecía rebotar sobre el agua, o sobre una figura que se movía al ritmo del camino. Llegué a la hacienda al amanecer. Mi padre ya estaba despierto, limpiando la orilla del río. Le conté lo del tramo, lo del símbolo, y se quedó callado un momento. Luego dijo,
No pares junto al agua cuando la luna está alta. Dicen que hay alguien que se refleja pero no se ve directamente. No pregunté más. Días después, en la radio local, escuché una noticia breve. Desapareció un viajero en la carretera entre Puerto Rojo y Miraflores. Encontraron su carro vacío y junto a la puerta una marca tallada en madera con forma de espiral. Miré mi propio trozo de corteza. Era igual. A veces me convenzo de que fue coincidencia. Otras, cuando paso por ahí y la lluvia forma nuevos charcos, no puedo evitar mirar de reojo, temiendo que en alguno vuelva a encontrar su reflejo, o el mío, devolviéndome una mirada que no sea solo mía. Quizá fue un alma, quizá una trampa del bosque, quizá solo la selva recordándome que la noche no es lugar para detenerse. Y así es como termina la primera historia. Pero entre nosotros, los que viajamos de madrugada, sabemos algo. La selva nunca olvida un paso humano. Y cada sombra que dejas atrás puede decidir seguirte un trecho más. Por eso, comunidad, antes de seguir con lo que viene, respiremos juntos un momento. Porque lo que les contaré a continuación no es menos inquietante. Dicen que en esos caminos los avisos no siempre llegan en forma de figuras ni de reflejos. A veces llegan de boca de los viejos, de quienes ya vieron demasiado. Y aunque uno no crea en presagios, cuando alguien te mira a los ojos en medio de la oscuridad y te dice que no sigas, lo mejor es obedecer. Los que vivimos en carretera sabemos que hay advertencias que no vienen del miedo, sino de la experiencia. La siguiente historia es una de esas, porque quien la contó juró que no vio fantasmas. Solo escuchó una frase, dicha por una anciana encorvada en la orilla, una frase que desde entonces nadie ha podido olvidar. Años después de aquel primer encuentro, cuando ya casi había convencido a mi mente de que todo había sido una mezcla de cansancio y sugestión, me tocó volver a cruzar esa misma ruta. La empresa para la que trabajaba me asignó unos envíos al interior, piezas de maquinaria, aceite, herramientas. Era temporada de lluvias y la carretera, esa misma que bordea el bosque de Miraflores, estaba peor que nunca. Aún así, me tranquilizaba pensar que no sería de noche. Salí al mediodía, con el sol perforando las hojas y un calor que se podía cortar con cuchillo. El viaje transcurrió sin contratiempos hasta que una llanta se reventó cerca del desvío de los Laureles, un sitio donde solo hay monte y el canto insistente de los grillos. Tuve que detenerme y cambiarla ahí, justo al lado de una curva en la que el camino se estrecha. Me tomó casi una hora. Cuando terminé, el cielo ya se estaba cerrando. Eran las 5:30, pero parecía que el sol había decidido esconderse temprano. Un viento espeso levantaba hojas secas y traía el olor a tierra mojada que anuncia tormenta. Encendí el motor y seguí, pensando en llegar al pueblo más cercano antes de que la lluvia me alcanzara. El aire se sentía distinto, cargado. A veces, cuando uno conduce mucho por las mismas rutas, aprende a leer el ánimo del camino. Hay tramos que parecen dormidos y otros que respiran. Esa tarde el bosque parecía contener algo. Fue justo al tomar la curva donde la carretera se abre junto a la laguna que la vi. Una mujer parada en la orilla, con un bastón hecho de rama y un sombrero de paja oscuro. Estaba encorvada, casi como si el peso del aire la doblara, y sostenía una pequeña lámpara de queroseno que brillaba débilmente contra el viento. Tuve que frenar por impulso porque me pareció reconocerla, aunque nunca la había visto antes. Me hizo una seña para que bajara el vidrio. Lo dudé un segundo, pero lo hice. La lluvia empezaba a caer en gotas gruesas y su luz danzaba entre los charcos. La anciana se acercó despacio arrastrando los pies. Su voz, cuando habló, sonó como si el agua hablara desde dentro de su garganta. «No sigas cuando la luna se vea completa en la laguna», me dijo sin saludo, sin explicación. «¿Cómo dice?», pregunté intentando sonreír. «No sigas cuando la luna se vea completa. Ella viene a recoger lo que se ha perdido». Quise preguntar quién era ella, pero la mujer ya se alejaba hacia los árboles. Caminaba con lentitud, aunque cada paso parecía borrar el anterior. La lluvia cayó con más fuerza y tuve que continuar. Miré por el retrovisor varias veces, esperando verla desaparecer en la maleza, pero el reflejo solo me mostró el parpadeo de su lámpara alejándose, hasta que la oscuridad la tragó por completo. Seguí manejando, tratando de quitarme la frase de la cabeza. No había luna visible aún, y pensé que quizá era alguna superstición de la zona, una de esas historias que los mayores repiten sin pensar. Pero a los pocos kilómetros la lluvia cesó de repente. El cielo se abrió y, entre las nubes, apareció la luna, enorme y redonda, reflejándose entera en el espejo de la laguna. No sé por qué me fijé en eso, pero algo dentro de mí, un impulso, un instinto que no era del todo mío, me hizo bajar la velocidad. El camino bordeaba el agua durante unos metros. El reflejo de la luna temblaba apenas, como si algo se moviera debajo. Fue entonces cuando vi las luces de un camión viniendo desde el otro lado. Lo curioso es que no escuché su motor. Solo lo vi acercarse despacio, recto hacia mí.
Era un vehículo viejo, de esos de carga, con la pintura comida por el óxido. Y al cruzar junto a él lo reconocí. Era el camión de un compañero de la empresa, un hombre llamado Esteban, que había desaparecido hacía 3 años en esa misma ruta. El mismo modelo, el mismo número pintado en el costado. Pasó a mi lado sin emitir sonido alguno, ni del motor, ni del roce de los neumáticos sobre el lodo, solo el viento moviendo el polvo tras de sí. Quise mirar al conductor, pero el parabrisas estaba empañado desde adentro, cubierto de una neblina densa. En un destello de la luna alcancé a ver una sombra en el asiento, rígida, mirando hacia adelante. Cuando quise reaccionar, el camión ya había pasado. Frené de golpe, bajé del carro y miré hacia atrás. Nada, ni luces, ni ruido, ni huellas de llantas sobre el barro fresco. Solo el olor a gasolina y a agua estancada. Me quedé un momento parado ahí, intentando entender. En eso, un trueno lejano iluminó la orilla, y junto al borde del agua vi de nuevo la lámpara de la anciana. Flotaba inmóvil a unos metros de donde el camión había pasado. Parecía suspendida en el aire, pero al siguiente relámpago ya no estaba. Esa noche llegué al pueblo empapado y con los nervios hechos polvo. Me hospedé en una posada pequeña, de esas donde el techo suena con cada gota. Al contar lo ocurrido al dueño, un hombre de unos 60 años me escuchó en silencio y luego dijo algo que me dejó helado. La mujer del bastón sí. Dicen que aparece a los que están por cruzarse con los suyos. ¿Cómo con los suyos? Con los muertos del agua, respondió bajando la voz. Con los que no encontraron camino. Esa frase me acompañó toda la noche. Dormí poco, entre el ruido de la lluvia y el zumbido de la lámpara eléctrica. Al amanecer, antes de partir, le pregunté si sabía de alguien llamado Esteban, un conductor. El hombre asintió. El que se perdió hace 3 años. Nunca hallaron el camión. Guardé silencio. No le dije que lo había visto. Pasaron los días y la historia empezó a parecerme un mal sueño, uno de esos que la mente fabrica cuando está agotada. Pero 2 semanas más tarde, un colega nuevo que hacía la misma ruta me contó algo que me hizo sentir un escalofrío. Había visto a una anciana idéntica en el mismo tramo, con el mismo bastón y la misma lámpara. Le dijo exactamente las mismas palabras. No sigas cuando la luna se vea completa. Solo que él no le hizo caso. Esa misma noche, su camión derrapó en la curva y cayó al agua. Sobrevivió, pero juró que antes de perder el control vio, a través del parabrisas, su propio reflejo mirándolo desde fuera. Desde entonces, nadie que conozca la historia cruza esa laguna si la luna está llena. Y cada tanto, cuando alguien nuevo desaparece, los lugareños repiten la frase como si fuera una oración. No sigas cuando la luna se vea completa. Yo no sé quién es esa anciana. No sé si es una advertencia, un espíritu protector o simplemente el eco de una tragedia que sigue repitiéndose. Pero sí sé una cosa. Esa voz, la de esa mujer que habló bajo la lluvia, no sonaba como una advertencia casual. Sonaba como si me hablara a mí, directamente, sabiendo que tarde o temprano volvería a pasar por ahí. A veces pienso que la selva tiene su propia manera de cuidar lo que considera suyo. Y si uno no escucha los avisos, se convierte en parte del paisaje. Porque el agua, cuando refleja la luna completa, no solo muestra lo que hay arriba, sino también lo que se quedó abajo. Nunca entendí por qué acepté ese encargo. Había jurado no volver a conducir de noche por la carretera de Miraflores, pero a veces la necesidad y la costumbre se imponen sobre el miedo. Era una entrega pequeña, unas cajas con repuestos para motores que debía dejar en una finca al otro lado del bosque. El dueño insistió en que fuera antes del amanecer, porque la balsa no funcionaba bien con el sol alto. Acepté a regañadientes. Será rápido, me dije. Llego, entrego, regreso con la primera luz. Pero la selva nunca te deja salir tan fácil. Salí a las 2:30 de la mañana. El aire era espeso, y aunque no llovía, la humedad empapaba el volante. El cielo estaba cubierto, sin luna ni estrellas, y el faro del carro apenas arañaba la oscuridad. Por momentos sentía que conducía dentro de un túnel de vapor con el sonido de los grillos lejos, amortiguado, como si viniera desde debajo del agua. A los pocos kilómetros noté algo extraño. El camino, que debería estar lleno de charcos, estaba seco, y no había niebla, pero la visibilidad era casi nula. El bosque parecía haberse cerrado a mi alrededor, más denso que nunca. Apagué la música para concentrarme, y ahí lo escuché. Un murmullo bajo como un canto. No era melodía, sino una especie de respiración acompasada, un ja, ja, que se confundía con el viento. Pensé que serían animales o el eco del motor. Pero al bajar un poco la velocidad, el sonido se mantuvo y lo más inquietante, parecía moverse conmigo, justo al nivel de la ventana, siempre del lado izquierdo. Aceleré. El canto siguió el ritmo. Frené. El canto se detuvo.
Me quedé quieto con las manos firmes en el volante conteniendo el aire. Y entonces sobre el parabrisas se formó un dibujo. Líneas de agua como si una mano mojada pasara por fuera. Solo un trazo curvo, descendente, y luego nada. Abrí la puerta con lentitud. El aire de la selva me golpeó con un olor intenso a hojas fermentadas. El sonido del canto había desaparecido. Solo el zumbido distante de los insectos. Caminé unos metros con la linterna enfocando el suelo. No había huellas. Ninguna. Ni mías, ni de animales, ni de llantas ajenas. Solo barro compacto, liso, como si alguien lo hubiera pulido. Regresé al vehículo con el corazón apretado. Encendí el motor. Quise hacer una maniobra para dar la vuelta, pero la dirección estaba dura, como si algo la sujetara. Forcé un poco y de pronto sentí un golpe seco bajo el carro. Apagué el motor de inmediato. El golpe se repitió. 3 veces, lentas, pesadas. No venían del motor, venían del suelo. Saqué el teléfono para usar la linterna trasera y al inclinarme por la ventanilla lo vi. Justo en el barro, a un par de metros del carro, se formaban huellas. Pero no eran humanas. Eran alargadas, de dedos finos y juntos, sin talón, como si algo caminara apoyándose en la parte delantera del pie. Avanzaban hacia el lado del conductor. 1, 2, 3. Y al llegar al borde de la puerta se detenían. El canto regresó. Ya no era un murmullo. Era una voz clara y baja imitando mi respiración. Hacía el mismo ritmo que yo, como si esperara sincronizarse. Cerré los ojos y conté hasta 3 antes de encender el motor. El vehículo rugió, y las luces iluminaron por un instante lo imposible. Una figura apenas visible, formada por la bruma, agazapada junto a la puerta, con los contornos vibrando, casi líquidos. No tenía rostro ni cuerpo definido, pero se distinguía el movimiento de un pecho subiendo y bajando, respirando conmigo. Duró apenas un segundo. Después se deshizo como humo. Arranqué sin mirar atrás. El camino parecía más largo que nunca, y cada sombra de árbol me parecía un cuerpo. Cuando por fin llegué al otro extremo del bosque, el reloj marcaba las 3:58. La finca estaba en silencio. Golpeé la puerta y nadie respondió. Tuve que dejar las cajas bajo el alero. Al darme vuelta para regresar al carro, noté que en el vidrio trasero había una marca. Una palma mojada, alargada, con los dedos más largos de lo normal. La limpié con la manga y dejé de mirar. Esa noche, al volver a casa, encontré las botas cubiertas de una fina capa de barro. Pensé en tirarlas, pero algo me obligó a mirar las suelas. No tenían dibujo, como si hubiese caminado sobre un espejo. Desde entonces, cada tanto, cuando manejo solo, escucho de nuevo esa respiración. A veces en la carretera, a veces en casa, justo antes de dormir. Un ja, ja, suave, casi cariñoso. Nunca hay nadie, solo el silencio que viene después. Se los dejo a ustedes, comunidad. No sé si fue un truco de la mente, un eco del cansancio o algo que vive en ese tramo y repite los pasos de quien se atreve a cruzarlo. Solo sé que hay presencias que no necesitan cuerpo para acompañarte y que lo invisible, cuando decide hacerse notar, no pide permiso. Gracias por quedarse hasta aquí, comunidad. A veces pienso que contar estas historias no espanta el miedo, solo lo vuelve más silencioso, más razonable. Pero es nuestra forma de entender lo que no tiene explicación. Muchos de ustedes escriben diciendo que han sentido algo parecido, pasos que no dejan huella, respiraciones que imitan la suya, o voces que repiten frases entre el ruido del motor. No sé si la selva tiene su propio idioma o si nosotros somos los que ya no sabemos escuchar. Quizá por eso nos advierte con ecos y presencias. A quienes viajan solos, a los que cruzan caminos sin alumbrado, recuerden esto. El peligro más grande no siempre está en lo que se ve venir. A veces está en lo que se queda callado detrás del sonido del viento. Si alguno ha escuchado ese canto que respira con ustedes, cuéntenlo. Quizá no sea coincidencia, quizá estemos hablando de lo mismo, de esa presencia que camina a nuestro ritmo y se detiene cuando nosotros lo hacemos. La posibilidad es pequeña, sí, pero siempre existe. Dicen que la selva tiene su propio reloj, uno que no marca las horas con agujas, sino con sonidos. A las 2 de la madrugada canta el ave que nadie ha visto. A las 3 el viento cambia de dirección, y a las 4 ya no hay viento, ni canto, ni nada. Solo el silencio absoluto. Esa, me dijo un viejo pescador una vez, es la hora del diablo, la hora en que la selva decide si te devuelve o te guarda. Yo no creí en eso hasta que me tocó vivirlo. Fue hace unos años cuando acepté un trabajo de guía para un grupo de biólogos que querían llegar hasta un claro remoto, al norte de Miraflores, un lugar donde, según ellos, crecían plantas que reaccionaban a la luz lunar. Llevaban semanas planeándolo y necesitaban alguien que conociera los caminos y los ríos. A cambio me pagarían bien. Acepté sin pensarlo mucho. El primer día, todo marchó perfecto. Sol,
río manso, la risa de los muchachos registrando sonidos y tomando fotos. Yo mismo sentí algo de orgullo al verlos maravillarse con lo que para mí era cotidiano. Pero cuando cayó la noche, la selva cambió de rostro. El aire se volvió espeso, pesado, y el silencio comenzó a crecer. Uno de ellos, una chica joven, de cabello rizado, fue la primera en notarlo. «¿Dónde están los grillos?», y preguntó. Nadie respondió. Miramos alrededor y entendimos que no se oía nada, ni insectos, ni pájaros, ni agua, solo nosotros. El anciano que cuidaba el campamento, un hombre de rostro curtido llamado Casimiro, nos miró con seriedad. Sacó de su morral un pequeño frasco con humo adentro y lo agitó alrededor del fuego. «No caminen de 3 a 4», dijo sin levantar la voz. «Esa es la hora en que ella camina. Y si la ves, no corras, porque no le gusta que huyan». Nos quedamos callados. Creí que lo decía para asustarnos, pero había algo en su mirada que me impidió reír. Esa noche, pese a las advertencias, no pude dormir. A las 3:30 me levanté para revisar las canoas. El río se veía inmóvil como si fuera una lámina de cristal negro. Y entonces la vi. A unos metros del otro lado del agua, una figura caminaba entre los árboles. Alta, delgada, envuelta en una especie de niebla verde. Parecía hecha de raíces y hojas, pero se movía como una persona. Tenía el cabello tan largo que tocaba el suelo, y a su paso el barro florecía. Donde ponía el pie, brotaban plantas diminutas que se abrían en silencio. Me quedé paralizado. Ella se detuvo, giró lentamente el rostro, si es que tenía uno, y me miró. O sentí que me miraba. Su piel brillaba con reflejos plateados, como si la luna la iluminara desde dentro. Y en su voz, o tal vez en mi mente, escuché algo. Un susurro tan suave como el roce del agua. «Devuélvelos». Solo eso. «Devuélvelos». No entendí. Y antes de que pudiera reaccionar, un ruido me sacó del trance. Una de las canoas empezó a hundirse sola sin que nadie la tocara. El agua entraba despacio formando un remolino pequeño, como si desde abajo alguien jalara el fondo. Corrí hacia ella, grité por ayuda. Los demás salieron del campamento medio dormidos. Casimiro fue el último en llegar, con el farol en alto. Apenas la vio, su rostro se puso gris. «Ya vino», murmuró. «Ya vino a cobrar». Intentamos salvar lo que pudimos, pero una de las cajas que traían los biólogos cayó al río. Era de metal, pesada. La corriente, que hasta ese momento estaba quieta, la arrastró sin esfuerzo. «Son muestras del suelo», dijeron ellos. Pero después supe que no era cierto. Eran frascos, pequeños, con agua de una laguna sagrada que habían recogido sin permiso pese a las advertencias de Casimiro. Esa madrugada nadie volvió a dormir. A las 4 en punto, el viento regresó con un gemido que parecía humano. Las plantas alrededor del campamento se movían como si alguien las rozara al pasar. Y por un instante todos la vimos. La figura, entre los troncos, caminando despacio, mirando hacia nosotros. No corría, solo avanzaba. Y el barro bajo sus pies florecía. Los biólogos gritaron, tomaron sus cosas y corrieron hacia las canoas. Casimiro intentó detenerlos, pero fue inútil. Yo también quise correr, pero el suelo bajo mis botas tembló. El barro se agrietó y sentí algo frío tocarme el tobillo. Una raíz o una mano. Me jaló con fuerza. Caí de rodillas. Vi el agua acercarse, vi los reflejos de la luna multiplicándose, y por un segundo juré ver un rostro debajo, con ojos tan antiguos que parecían no conocer la muerte. No recuerdo cómo logré liberarme. Solo que cuando desperté ya era de día. Casimiro estaba junto a mí, cubriéndome con una manta. Los biólogos nunca los encontramos. Sus mochilas estaban en el suelo, abiertas. Las huellas se perdían en el borde del agua donde el barro había florecido. Esa tarde, mientras esperábamos a la policía, Casimiro me dijo algo que aún no olvido. Ella no castiga, solo equilibra. Cuando toman lo que no les pertenece, viene por ellos. Y si la ves y corres, no vuelves. Pero si te quedas quieto, te deja ir. Desde ese día, cada vez que cruzo esa zona, apago el motor cuando el reloj marca las 3. Me detengo, cierro los ojos y espero. No porque crea, sino porque no quiero probar suerte. A veces, en el reflejo del parabrisas, creo ver un brillo verde, una sombra que camina detrás de los árboles. Y cuando eso pasa, siento una calma extraña, como si me vigilara, pero también me cuidara. Porque quizás, solo quizás, esa diosa no castiga a todos, solo a los que olvidan que la selva también está viva y que cada raíz guarda una memoria.
Y así, comunidad, termina este recorrido por el tramo maldito de Miraflores. Dicen que aún se oyen los pasos de los que no regresaron, y que a veces, al caer la luna llena, la selva florece de repente, sin razón alguna. Quizás sean las huellas de ella, caminando otra vez entre raíces, recordando que no somos dueños de nada. A los que conducen de noche, a los que cruzan caminos solitarios, recuerden lo que dijo Casimiro. De 3 a 4, no se abre a nadie, y si en esa hora sienten que algo los observa, no corran, no la desafíen. ¿Ustedes qué creen? ¿Fue una advertencia, un espíritu protector o la selva misma defendiendo lo suyo? Esa noche entendí que hay fronteras que no se ven, pero se sienten, y que a veces lo que temes te encuentra, sobre todo cuando caminas por donde la tierra todavía recuerda. Silencio, solo el viento moviendo las hojas. La historia termina aquí, pero la selva sigue despierta.